Una niña huérfana llegó descalza a la ceremonia y salió con una medalla de oro. Todos la miraban como si no perteneciera a ese lugar, hasta que la chica descalza subió al escenario. Y cuando levantó la medalla, ya nadie pudo ignorarla. Pero lo que nadie sabía era lo que había en la palma de su mano. Una marca, un secreto que había mantenido oculto desde el orfanato, y uno que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final, y entenderás por qué esa medalla no fue solo una victoria, sino una respuesta silenciosa para el mundo entero. La ceremonia ya había comenzado cuando todos los presentes giraron la cabeza hacia el portón oxidado del colegio. Allí, parada bajo el sol de la tarde, estaba ella, una niña pequeña, delgada, con un vestido arrugado y unos pies tan sucios que parecía haber caminado kilómetros. Nadie la reconocía, nadie la esperaba. Llevaba en una mano una bolsita de plástico desgastada y, en la otra, una hoja arrugada que más tarde entenderíamos que era su carta de invitación. Se acercó despacio, mirando al suelo. Cada paso que daba resonaba más fuerte que los aplausos del palco. Algunos murmuraban, ¿quién la dejó entrar? ¿Dónde están sus zapatos? Otros simplemente observaban con esa mezcla de pena y juicio que los adultos llaman compasión. La recepcionista quiso detenerla, pero la niña alzó la hoja con firmeza. «Estoy en la lista», dijo con una voz apenas audible. Y era su nombre, ese que nadie pronunciaba, ese que no aparecía en las listas de los favoritos, ni en los rumores sobre los posibles ganadores. Ese nombre que solo conocían en el orfanato donde había vivido desde que tenía memoria. No llevaba peinado especial, ni flores en el cabello, ni trajes de gala. Solo su piel quemada del sol, sus ojos grandes y un hilo de dignidad que, incluso descalza, parecía envolverla como una armadura. Lo que nadie sabía es que esa niña no había sido convidada por cortesía, sino por mérito. Su nombre había sido anotado por un jurado silencioso, uno que valoró algo más que la apariencia, su historia, su esfuerzo, su talento. Pero los otros niños, al verla, rieron. Algunos se afastaron como si su pobreza fuera contagiosa, y sin embargo, ella no bajó la cabeza. A cada paso, se acercaba a un destino que ni ella misma comprendía aún, pero que ya sentía en el pecho. Porque hay llegadas que anuncian más que presencia, anuncian revolución. Mientras caminaba por el pasillo central hacia las sillas reservadas para los participantes, los ojos la seguían como cuchillos invisibles. No necesitaba escuchar para saber lo que decían. La crueldad infantil no se esconde, se disfraza de risa, se enmascara en un codazo, se revela en un susurro compartido. ¿Y esa quién es? Seguro se equivocaron. ¿Descalza? ¡Qué asco! Nadie se aproximó. Nadie le ofreció una silla ni un saludo. Los organizadores, confundidos, intentaban mantener las apariencias, sin saber bien si aquella niña tenía permiso para estar allí. Pero ella se sentó, firme, en la última fila, con la espalda recta y las manos en el regazo. No pedía nada, solo estaba presente, y eso, en un mundo que acostumbra a ignorar a los invisibles, ya era demasiado. Una mujer del jurado la miró con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Era la misma que, semanas antes, había leído los ensayos de los finalistas sin conocer sus rostros, y aquel texto que la había conmovido hasta las lágrimas, sobre una flor que crece entre ruinas. Llevaba el mismo nombre que ahora brillaba en la hoja arrugada en manos de esa niña sin zapatos. Sintió un nudo en el estómago. ¿Es ella?, pensó, la que escribió sobre el jardín detrás del orfanato, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, incómoda por haber dudado, y allí estaba ella, en medio de vestidos caros y zapatos lustrados, con los pies desnudos y la dignidad intacta. En un mundo donde muchos gritan para ser vistos, ella estaba siendo notada sin decir una sola palabra, porque a veces el silencio duele más que un insulto, y una presencia, incluso pequeña, puede incomodar más que cualquier discurso. En ese momento, sin saberlo, la niña ya estaba rompiendo un patrón, no por lo que decía, sino por lo que era. Cuando anunciaron que todos los finalistas pasarían por el escenario para presentar brevemente su trabajo, hubo un pequeño revuelo en la última fila. Algunos niños se arreglaban el cabello, otros repasaban sus textos nerviosamente.
Ella, en cambio, solo sostuvo con fuerza su bolsita plástica. No tenía hojas impresas, ni tarjetas de apoyo, ni palabras ensayadas, solo su memoria y su corazón. Un asistente se le acercó. ¿Estás lista? Ella asintió con la cabeza, aunque por dentro no sabía si podía hablar frente a tantas personas. Nunca había estado en un escenario. Ni siquiera había asistido a una ceremonia como esa antes. En el orfanato, lo más parecido a una presentación era recitar un poema de memoria para el cumpleaños de alguna cuidadora. Y ahora, frente a una sala llena de desconocidos, debía contar por qué había escrito lo que escribió, por qué su ensayo hablaba de una flor que brota donde nadie la riega, por qué había usado esa metáfora que algunos habían llamado poética, sin saber que no era poesía. Era autobiografía. Cuando subió los peldaños de madera, se escuchó el crujido bajo sus pies descalzos. El micrófono se encontraba demasiado alto, así que alguien lo bajó con torpeza. Las luces del escenario la cegaban un poco, pero no le impidieron ver cómo muchos aún la observaban con extrañeza, incluso con burla. Respiró hondo. Por un instante, pensó en darse la vuelta y bajar, pero entonces recordó lo que había escrito en su cuaderno, una noche de lluvia en el orfanato, cuando pensaba que nadie la leería jamás, y fue esa misma frase la que rompió el silencio del auditorio. Una flor no pregunta si puede crecer entre los escombros, solo lo hace. Su voz no tembló. Era pequeña, sí, pero no frágil. Era una voz que no estaba acostumbrada a ser escuchada, pero que sabía exactamente qué decir. Y en ese instante, el escenario dejó de ser un lugar de juicio y se convirtió en su territorio, porque no se trataba de ganar, se trataba de, por una vez, existir plenamente. El presentador ajustó los papeles en el atril mientras el murmullo en el auditorio iba apagándose. Era el momento más esperado, el anuncio de la ganadora. Todos los niños estaban tensos, sus padres sosteniéndoles la mano, sus profesores listos con el celular para grabar el momento de gloria. Se mencionaron menciones honoríficas, reconocimientos por participación, y finalmente llegó la pausa larga, esa que antecede la noticia principal. El presentador miró hacia el jurado, sonrió con solemnidad y pronunció el nombre. Primer lugar, Amelia Rivera. Por un segundo nadie se movió, nadie aplaudió, nadie entendió, porque ese nombre no sonaba familiar para nadie, excepto para una sola persona. En la última fila, una niña descalza alzó lentamente la cabeza. Su expresión no fue de sorpresa sino de duda. Miró a su alrededor como si esperara que alguien más se levantara por error. Pero no, era ella. El presentador repitió, un poco incómodo, «Amelia Rivera, ¿estás con nosotros?» Y entonces sí, las miradas se clavaron en ella. Algunos se rieron nerviosamente como si fuera una broma. Otros fruncieron el ceño. Una niña rica del frente susurró, «Eso debe ser un error. ¿Cómo va a ganar ella?» Pero Amelia se puso de pie. El silencio volvió a caer, y con pasos serenos, comenzó a avanzar hacia el escenario. No hubo aplausos, no aún, solo incredulidad, porque en un mundo acostumbrado a premiar el brillo, nadie entendía cómo una niña sin zapatos, sin apellido conocido, sin presencia en redes ni influencia, podía haber ganado. Nadie se preguntaba por qué, solo se preguntaban cómo. Y mientras Amelia subía los peldaños una vez más, sin sonreír ni posar, una mujer en el jurado apretaba los labios, conteniendo las lágrimas, porque sabía, porque había leído esa historia, porque había sentido esa flor crecer en su pecho mientras la leía, y ahora, verla ahí, en carne y hueso, era una confirmación, que el talento no siempre se presenta vestido de gala, a veces llega descalzo, pero cuando llega, nadie lo olvida. Cuando Amelia llegó al centro del escenario y le entregaron la medalla, le temblaban las manos, pero no de nerviosismo. Era algo más profundo. No miraba al público ni a la medalla. Sus dedos se metieron discretamente en el bolsillo interior derecho de su desgastado vestido. Dentro, como un secreto doblado y olvidado, aún estaba el pequeño papel amarillento que había escondido esa mañana. Nadie sabía de la existencia de la nota. Era una página arrancada de un cuaderno, doblada en 4,
con palabras torcidas escritas a lápiz. Era lo último que tenía de su madre antes de que la dejaran en el orfanato. Nunca dejes que nadie te convenza de que no mereces estar donde tus pies te han llevado, decía. Leía esa frase cada vez que dudaba de sí misma. Y hoy, sus pies descalzos la habían llevado a un escenario, un lugar donde nunca imaginaron verla, un lugar donde ella también pensó que nunca podría estar. Sostenía la medalla en una mano, y con la otra, apretaba la nota contra su pecho, metida en su vestido, como si dijera en silencio: «¿Ves, mamá? Lo hice yo». Afuera, nadie sabía qué había detrás de ese gesto. Muchos aún cuestionaban la decisión del jurado. Algunos pensaron que era simplemente una decisión para parecer inclusivos. Otros pensaron que debía haber una historia trágica detrás, algo destinado a conmover a la gente. Pero nadie lo comprendió realmente. Nadie sabía que la medalla era mucho más que metal y cinta. Era la respuesta a una vida de silencio. Porque a veces, lo que impulsa a una persona no son los zapatos. Son promesas. Son recuerdos. Son palabras que nadie más ha escuchado, pero que resuenan con fuerza en el pecho, empujándola, levantándola, sosteniéndola. Y cuando eso sucede, ni siquiera la tierra firme puede detener a alguien como Amelia. Al bajar del escenario, mientras todos aún procesaban lo que acababa de ocurrir, Amelia caminó lentamente hacia el costado del salón. No buscaba a nadie. Nadie la esperaba. No tenía padres grabando con el celular, ni una profesora ansiosa por abrazarla. Solo ella. Solo sus pensamientos. Y en ese silencio íntimo, algo se encendió en su memoria. Una voz. No una voz del presente, sino de un tiempo muy lejano. La de una mujer que alguna vez la abrazó fuerte, con las manos temblorosas, y le susurró al oído: «Cuando sientas que estás sola, recuerda que fui tu primera casa. Mírate al espejo y recuérdame». Aquella mujer era su madre, esa misma que desapareció una madrugada, dejándola en la puerta del orfanato sin explicación. Nadie volvió a saber de ella. Algunos decían que murió, otros que huyó, pero Amelia nunca creyó en finales tan simples. Para ella, su madre seguía viva en las pequeñas cosas, en un aroma, en un gesto, en esa frase escrita en el papel escondido en su bolsillo. Y ahora, al sentir la medalla colgando de su cuello, no pudo evitar pensar que había cumplido una promesa que nunca fue dicha en voz alta, pero que existía en su alma desde niña. Como si aquella mujer, ausente en todos los actos escolares, en todas las caídas, en todas as lágrimas escondidas no travesseiro, estivese ali naquele momento, assistindo, en silencio, das sombras. Amelia no lloró, pero tenía los ojos húmedos por dentro, y en ese momento, comprendió algo que nadie allí jamás sabría, que ganar no siempre se trata de ser el mejor, sino de seguir adelante, incluso cuando nadie más está ahí para ti, incluso cuando la única voz que te sostiene es la de alguien que ya no está. Amelia nunca imaginó ganar. Para ser sincera, ni siquiera sabía que había un premio. En el orfanato, la directora simplemente le dijo que había sido seleccionada para representar a la institución en una ceremonia cultural. No hubo ensayos, no hubo preparación, solo un vestido doado por una voluntaria, e a folha com o texto que ela mesma reescreveu à mão, porque não tinha uma impresora. No soñaba con medallas. Soñaba con comer 3 veces al día, con tener una almohada que no oliera a humedad, con tener su propia cama. Lo que realmente deseaba, en el fondo, era ser escuchada, que alguien, solo una vez, escuchara sus palabras y sintiera algo. Ni siquiera tenía que ser lástima. Podía ser simplemente atención, porque para quienes crecen olvidados, ser vistos ya es un milagro. Así que cuando le colgaron la medalla de oro al cuello, y le tomaron la foto oficial con el telón azul de fondo de la ceremonia, no sonrió. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida, como si aún intentara comprender lo que estaba sucediendo. A su alrededor, otras finalistas lloraban de emoción, posando para fotos con flores en las manos y sus orgullosos padres a su lado. Amelia estaba sola. La medalla brillaba, pero sus manos seguían cubiertas de polvo, y aún así, se mantuvo firme, porque sabía que ese momento no lo cambiaría todo.
Tendría que regresar al orfanato esa misma noche, en el destartalado autobús que no llegaba hasta las 8. Dormiría en la cama de hierro de la habitación con otras 6 niñas. Tendría que esconder la medalla para que no se la robaran. Pero ahora había algo diferente, algo nuevo, una señal de que, tal vez, el mundo no estaba completamente cerrado para ella, de que, incluso sin planearlo, sin esperar, sin preguntar, a veces algo bueno puede suceder, algo justo, algo que no se puede comprar, algo que no se puede exigir, algo que se puede ganar simplemente siendo quien uno es. Durante el pequeño cóctel que siguió a la ceremonia, los finalistas se reunían con sus familias para tomar fotos, brindar con jugo espumante y comentar los discursos. Las risas llenaban el salón, los aplausos aún resonaban en los techos altos, y sin embargo, Amelia permanecía en un rincón, sentada junto a una maceta seca, con la medalla escondida bajo el cuello del vestido, não porque sentisse vergonha, mas porque sabia que aquilo chamava atenção. E atenção na vida dela nunca foi sinônimo de coisa boa. Vários se acercaram por curiosidade, no para felicitá-la, sino para confirmá-lo com seus próprios olhos. ¿De verdad es ella? ¿Cómo ganó? ¿Crees que fue lástima del jurado? Algunos rieron, otros le tomaron fotos desde lejos, como si fuera una especie de exótica excepción a la regla. Pero Amelia no reaccionó. Simplemente miró al frente, con la mirada fija, los labios fruncidos y las manos entrelazadas en el regazo. No pidió explicaciones. No confrontó. Su silencio habló por ella. Algunos lo interpretaron como arrogancia. Otros la llamaron ingrata. Pero lo que nadie sabía es que Amelia había aprendido desde pequeña que el silencio es un escudo, que el silencio no es rendición, es supervivencia, porque cada vez que intentaba hablar, en el orfanato, le decían que no era el momento. Cada vez que quería expresar sus sentimientos, le decían que no era el lugar. Y cuando lloraba, le decían que era demasiado fuerte para eso. Así aprendió a ahorrar, a observar, a transformar el dolor en papel y tinta. Así nació su texto. Así, sin gritar, triunfó. Y ahora, allí, rodeada de voces demasiado fuertes para oír la verdad, decidió guardar silencio, no por miedo, sino porque a veces, el silencio es la única manera de decir, aún no entiendes nada, pero yo lo entiendo todo. Entre los miembros del jurado se encontraba un reconocido profesor llamado Arturo Delgado. Era conocido por sus conferencias sobre el mérito, sus columnas en periódicos locales y su constante insistencia en que el esfuerzo triunfa sobre el origen. Pero esa tarde, al ver a Amelia en el escenario, Delgado se removió incómodo en su silla. Semanas antes, había apostado por otra estudiante, una chica de un colegio privado con un currículum impecable, padres influyentes y cursos de oratoria en el extranjero. Según él, era la imagen del premio. De hecho, al evaluar los ensayos de los finalistas, defendió el de ella con vehemencia, hasta que uno de los jueces leyó en voz alta el ensayo sobre la flor entre los escombros. Y por primera vez, se quedó callado. Había algo en ese ensayo que le impactó, pero su mente rápidamente buscó una justificación. Es demasiado emotivo. No es lo suficientemente técnico. Aún así, perdió la votación. Allí, con la niña descalza recibiendo la medalla, Arturo se sintió desconcertado, no solo por haberse equivocado, sino por haberlo ignorado, por haber visto la lista de finalistas y al ver el nombre Amelia Rivera, orfanato municipal, simplemente haberlo pasado por alto, como si lo descartara sin leerlo, porque para él, el talento tenía rostro, acento, dirección, y esa niña no encajaba. Amelia pasó junto a él durante el cóctel. Sus miradas se cruzaron un instante. Arturo intentó saludarlo, pero ella simplemente bajó la mirada y lo siguió. No por arrogancia, sino porque conocía a ese tipo de hombre. Hombres que hablan de meritocracia, pero solo la creen cuando el ganador se les parece. En ese intercambio silencioso, Amelia confirmó lo que siempre había sabido. No basta con ser amable. Hay que ser imposible de ignorar. Y eso era lo que ella hacía. No con gritos, no con caricias, sino con palabras que brotaban del dolor y florecían donde nadie esperaba. Nadie recordaba con precisión cómo empezó. Solo que,
Cuando Amelia subió por segunda vez al escenario para leer su ensayo completo, el auditorio entero cayó en un silencio espeso, casi sagrado. No había música de fondo, ni luces teatrales, ni aplausos previos. Solo ella, su voz y las palabras que habían nacido en noches frías, bajo una lámpara débil del orfanato. Una flor crece sin pedir permiso, comenzó. No necesita aplausos ni sombra, solo un poco de tierra y la decisión de no morir. Su voz era suave, pero cada palabra caía como un martillo en los corazones. Habló de los pasillos húmedos donde aprendió a ser fuerte, de las miradas que la empujaban hacia los márgenes, de los días en que escribir era lo único que la mantenía viva. Habló del miedo, de la rabia, de la soledad, pero también de la esperanza teimosa que brota entre ruinas, esa que ninguém ensina, mas que grudan a pele de quem sobrevive. Nadie tosió, nadie grabó. Por primera vez, nadie levantó un solo celular. Era como si todos estuvieran fascinados por algo que trascendía a la chica que tenían delante, porque no era solo una lectura, era una confesión, era un grito silencioso que provenía de un lugar donde nadie se atrevía a mirar. Al terminar, Amelia cerró su cuaderno con cuidado. No sonrió, no hizo una reverencia, simplemente le dio las gracias con un «gracias», apenas susurrado, y luego regresó a su asiento, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí. El primer aplauso llegó con vacilación. Luego otro, y otro, hasta que toda la sala estalló en una ovación de pie, no por obligación, sino porque nadie podía permanecer sentado. Esa chica, a la que todos juzgaban sin conocer, acababa de enseñarles que el talento no pide permiso. Entra, rompe el silencio y deja huella. Huellas que el tiempo no puede borrar. La medalla colgaba de su cuello como un sol tímido en un día nublado. Brillaba, sí, pero nadie parecía notarla con tanta intensidad como los demás. Quizás porque Amelia no posó, quizás porque no había flashes a su alrededor, o quizás porque su brillo no provenía del oro, sino de algo que ninguna lente podía capturar. Después de la ceremonia, un reportero se acercó a ella, tratando de extraerle una frase agradable para la historia. Amelia, ¿qué se siente ganar esta medalla siendo quien eres? La pregunta flotaba en el aire como un veneno delicado. Amelia simplemente respondió, no gané esa medalla hoy. ¿Cómo esto? Ya existía. Acabo de llegar. El periodista, sin saber qué pensar de esas palabras, sonrió desconcertado y se marchó. Porque no todos estaban preparados para aceptar la verdad cuando llegaba con la boca pequeña y los ojos hundidos. Amelia se alejó del grupo, se sentó en un banco de cemento en el patio y sostuvo la medalla entre los dedos. Observó su reflejo tembloroso en el metal. No llevaba maquillaje, no llevaba confeti. Sentía cansancio, sentía alivio, sentía una paz que nunca antes había experimentado, la de ser escuchada y no tener que gritar. En ese momento, pensó en todas las veces que había querido rendirse, en todas las noches que había llorado sola, escondiendo la cara en la almohada vieja para que las otras chicas no la oyeran. Pensó en cuántas veces le habían dicho que no era suficiente, que no sabía cómo comportarse, que necesitaba encajar, pero allí estaba, con los pies en la tierra firme, pero con algo que ni siquiera los zapatos podían ofrecer, dignidad ganada. Esa medalla era suya. No por caridad, no por suerte, sino porque había hecho florecer algo imposible, porque incluso sin luz, ella brillaba. Al día siguiente, Amelia regresó al orfanato como si nada hubiera pasado. Llegó en el mismo autobús ruidoso, se bajó en la misma parada polvorienta y cruzó la misma verja de hierro crujiente. La medalla estaba escondida dentro de la bolsa de plástico, envuelta en una tela vieja para no llamar la atención. Nadie la esperaba, ninguna bienvenida, ningún cartel de bienvenida campeona, solo el silencio de siempre, pero afuera, el mundo ya no era el mismo. Sin que ella lo supiera, uno de los jueces había tomado una foto durante la ceremonia de premios. Una imagen simple, casi sin intención artística. Amelia de pie en el escenario, descalza, sosteniendo la medalla con ambas manos, con el vestido arrugado, la mirada perdida entre el suelo y el infinito. Nadie cerca, sin pie de foto.
La imagen se publicó en redes sociales con solo 3 palabras. Así ganó. Y entonces, todo cambió. Miles de veces compartido. Comentarios emotivos. La gente preguntaba quién era esa niña, por qué estaba descalza, cómo había llegado allí. Muchos asumieron que era una trampa. Otros pensaron que era actriz, pero solo hizo falta que un empleado del orfanato confirmara su identidad para que la verdadera historia empezara a difundirse. Los maestros comenzaron a usar la imagen en las aulas. Los activistas denunciaron la desigualdad educativa. Los artistas recrearon la escena en murales e ilustraciones. La niña sin nombre era ahora un símbolo de algo más grande. Pero ella solo estaba limpiando el piso del dormitorio esa tarde, como cualquier otro día, y sin saberlo, ya había cambiado la vida de miles de personas, porque a veces la fotografía no captura un rostro, captura una verdad, y la verdad, aunque silenciosa, grita. El director de la escuela donde se celebró la ceremonia era un hombre de gestos grandilocuentes y palabras ensayadas. Durante el evento, recorrió los pasillos estrechando manos, sonriendo para las fotos y saludando a los padres de los alumnos destacados. Era de esos hombres que recordaban nombres importantes, pero rara vez miraba a los ojos a alguien sin un apellido conocido. Sin embargo, esa tarde algo lo inquietaba. Desde que anunciaron a la ganadora, su sonrisa se había endurecido. No recordaba haber autorizado a ninguna de las niñas del orfanato a inscribirse. Y para ser sincero, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía una concursante con ese nombre. Al buscar en los archivos, confirmó. Sí, había sido nominada por una fundación colaboradora, pero nadie le prestó atención porque no representaba ningún riesgo de ganar. Tras el revuelo en redes sociales, los periódicos locales empezaron a buscarlo para entrevistas. Querían saber cómo fue descubrir este talento. Querían escuchar de él unas bonitas palabras sobre la superación de la adversidad. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: fingir. Al día siguiente, llamó a Amelia para una foto oficial frente a la escuela. Le pidió que trajera la medalla. Dijo que todos estaban orgullosos de ella y que siempre creyeron en su potencial. Pero cuando Amelia llegó, sosteniendo con cuidado la medalla, algo en su postura silenció al director. No había emoción en su rostro, ninguna sonrisa, solo esa serenidad constante que lo desconcertó. Extendió la mano, intentando aparentar calidez. «Felicidades, Amelia. Sabíamos que tenías algo especial». Ella lo miró, no con hostilidad, sino con una frialdad cortante. «Nunca me habías mirado antes». «Bueno, quizá no me di cuenta». «Me di cuenta. Todos se dan cuenta cuando los ignoran». El fotógrafo les pidió que se acercaran para la foto. Ella accedió, por cortesía, pero no lo tocó. Se mantuvo a pocos centímetros de distancia, lo justo para dejarle claro: «No necesito su aprobación. Ya he ganado sin ella». En esa instantánea, el director sonrió con dientes. Amelia no. Y aún así, ella fue la que brilló. Esa noche, tumbada en su cama de hierro, con la sábana áspera hasta la barbilla y la medalla escondida bajo la almohada, Amelia no pudo dormir. El orfanato estaba en silencio, como siempre, pero en su interior, todo era ruido. Las imágenes de la ceremonia pasaron por su mente como una película a toda velocidad. Las luces, las voces, los aplausos, el reportero, la medalla. Entonces se incorporó lentamente, miró la bolsa donde guardaba sus pocas pertenencias y sacó los zapatos viejos que solo usaba en ocasiones muy especiales. Incluso entonces, no siempre le quedaban bien a sus pies de adulta. Al levantarlos, algo se deslizó de uno de ellos. Un trozo de papel, pequeño, arrugado, olvidado. Ella lo reconoció inmediatamente. Era la nota que su madre le había dejado cuando la dejó en la puerta del orfanato años atrás. La había leído tantas veces que el papel era casi transparente, pero nunca la había tirado. Olvidada en su zapato, la había acompañado a la ceremonia. Y de vuelta, con manos temblorosas, desdobló el papel y lo volvió a leer por 100ª vez. Si un día te sientes perdida, recuerda que tu corazón sabe el camino, y yo estaré en cada paso. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque ahora entendía. Había caminado descalza no por elección propia,
sino por instinto. Confiaba en el camino incluso sin mapas, y esa nota era la única brújula que necesitaba. Con cuidado dobló el papel y lo colocó dentro de la medalla, entre la cinta y el metal, como diciendo, «Tú eres quien me trajo aquí, mami». Y entonces, por fin, cerró los ojos. Durmió con el pecho lleno y los pies vacíos, pero su alma llevaba estrellas. Mucha gente comentó en redes sociales. Los comentarios llegaron de todas partes, desde perfiles con fotos sonrientes y frases motivadoras. ¿Por qué no sonrió? Parecía muy frío. Ni siquiera parecía feliz. La gente esperaba lo que siempre espera de una victoria. Lágrimas hermosas, sonrisas amplias, brazos en alto. Pero Amelia no les dio nada de eso. Y precisamente por eso tantos estaban molestos. Porque el mundo exige espectáculo, pero nunca pregunta el precio de la actuación. Amelia no sonrió porque le habían arrancado la sonrisa tantas veces que reaprenderla le llevaría tiempo. Porque había llorado en secreto demasiadas noches. Y esa medalla no borraba el pasado, solo lo sellaba. Porque mientras otros veían el oro, ella veía las piedras en el camino. Vio la mirada del empleado que le dijo que no iría a ninguna parte. El plato vacío, el invierno sin abrigo, las fiestas sin regalos, los años sin abrazos. No sonrió porque ya había llorado antes, y porque la victoria, para quienes vienen de abajo, no es un alivio inmediato, es supervivencia, es constancia, es resistencia. En el fondo, Amelia no necesitaba sonreír para demostrar que había ganado. Su victoria residía en los pies descalzos que subieron al escenario, en la voz que resonaba en el silencio, en la historia que plantó como una flor y que hizo florecer donde solo había cemento. Y tal vez algún día, cuando el peso de ser invisible por tanto tiempo deje de doler, tal vez entonces sonría, pero no para los fotógrafos, ni para los periódicos. Sonreirás para ti, en el espejo de la habitación que aún no tienes, en la habitación cálida que aún no existe. Sonreirás cuando sepas que ya no tienes que luchar para demostrar que mereces estar ahí. Y cuando eso suceda, el mundo entero lo entenderá, que a veces la sonrisa viene después de la medalla. Y eso está bien, porque la grandeza no necesita gritar, y la fuerza no siempre sonríe.